Todos los que han vivido durante unas cuantas décadas recuerdan con nostalgia aquellas máquinas de vapor. Su inconfundible silbato y el sonido inigualable del vapor despedido por esa chimenea tan peculiar y a la vez tan reconocible de la máquina del tren. Sin llegar a ser nostálgicos de las máquinas de vapor, no por ello podemos negar que su imagen nos haga retroceder al pasado, trayendo con ella los recuerdos de nuestra niñez y de nuestra juventud. Esas llegadas o despedidas de familiares y amigos, las partidas de nuestros seres queridos allá, lejos de nosotros, esos reencuentros cargados de emoción refrescan nuestra memoria y activan en nuestro pensamiento imágenes que solamente aquella época nos podía ofrecer. Nos encontramos en la época del protectorado español en el norte de Marruecos. Dos ciudades de referencia, una española, Ceuta, y otra, hoy marroquí, Tetuán, la Paloma Blanca, como la llaman sus habitantes actuales, dos ciudades que distan 41 kilómetros la una de la otra, dos ciudades que se verían unidas por una línea de ferrocarril. Con el mar y la montaña de fondo, ya venga el viento de poniente o de levante, los raíles paralelos, cuya distancia entre ellos era de 1000 milímetros de anchura, siguiendo el ancho internacional de vía, iban a ser emplazados para dar cobertura al nuevo proyecto. En el año 1918, concretamente el 17 de marzo, esta línea se inauguró por parte del infante Don Carlos de Borbón y el jalifa Muhammad el-Mehdi, que era en aquella época la autoridad local del protectorado. El objetivo principal de esta línea era el transporte de tropas y de material bélico, a fin de enlazar, después de 50 kilómetros por carretera, con la línea ya existente de ferrocarril de Tánger a Fez. No hay que olvidar que España estaba luchando con sus tropas por la conservación del protectorado y que la logística militar era una prioridad que preocupaba grandemente al Estado a fin de mantener la presencia militar en la zona. Claro que, por el transcurso natural de las cosas, dicha línea pronto fue utilizada para el transporte de pasajeros y mercancías. Nadie niega lo curioso de ver un tren compuesto al mismo tiempo de vagones de pasajeros, furgones que transportaban tropas y material militar, junto con un vagón que servía de ambulancia y otro para el correo, tan necesario en una época en la que la red de Internet se encontraba bien lejos de existir. A medida que avanzaban los años, la afluencia de pasajeros y de mercancías iba en aumento, mientras que al mismo tiempo iba en declive el transporte de carácter militar. La Guerra Civil Española hizo que se estrecharan los lazos con las autoridades locales, de tal manera que el movimiento de tropas resultaba ser menos numeroso, hasta que en 1956 Marruecos obtuvo su independencia. La línea se mantuvo operativa hasta el 1 de julio de 1958, 2 años después de la independencia de Marruecos.
los funcionarios españoles seguían trabajando, fundamentalmente trasvasando documentación a los marroquíes que desde entonces iban a instaurar su nueva administración, curiosamente siguiendo el modelo francés. La línea partía desde el puerto de Ceuta hasta el centro de Tetuán. Hoy las estaciones de cabecera de ruta se han convertido en sendos museos. La de Ceuta en Museo del Ferrocarril y Biblioteca Municipal. La de Tetuán, por su parte, en Museo del Arte Contemporáneo, a la que las autoridades locales nos han permitido amablemente acceder para fotografiar su estado actual. Las instalaciones de ambas han sido bien conservadas y remodeladas guardando la estructura arquitectónica de la época. Una arquitectura, por otra parte, que recuerda a la que conservaba Tetuán en la época del protectorado. Aún hoy día podemos ver algunos edificios de la ciudad que se conservan desde aquella época, que han sido reconstruidos siguiendo su forma original o simplemente han sido retocados. Plazas como la del Feddan o Primo de Rivera, aún hoy día referencias obligadas de la ciudad. Un modelo de estación a la usanza de la época. Una gran sala donde se compraban los billetes, de la que se accedían directamente al raíl. Podemos ver hoy en Ceuta una máquina de las antiguas en las instalaciones que el ayuntamiento ha inaugurado recientemente. El material bélico de la primera época era enviado de la península al puerto de Ceuta y de allí al ferrocarril, siendo el punto de destino la estación terminal de Tetuán, la cual se encontraba cerca de la carretera que lleva a Tánger, a fin de posteriormente hacerlo llegar de esta ciudad y de nuevo por ferrocarril hasta Fez. En cuanto a las tropas, seguían la misma ruta. El tránsito de personas y mercancías constituía la prueba de la normalidad de la vida de la época, en la que las gentes se desplazaban continua y libremente entre ambas ciudades. Estamos hablando de los funcionarios, los empresarios, los comerciantes, los trabajadores, los religiosos e incluso la población autóctona. Todos ellos utilizaban el trayecto en ferrocarril. Mismamente lo hacían las mercancías procedentes del puerto de Ceuta o de Tetuán, a fin de transportar los productos de una ciudad a la otra y en algunos casos distribuirlas desde Tetuán a Tánger y Larache. Un trayecto de 41 kilómetros exactos, dividido en 9 estaciones, recorrido a una velocidad punta de 60 kilómetros hora. Muelle de España, Ceuta, Miramar Playa, Castillejos, Darrefién, Negro, Rincón del Medic, Malalien, Tetuán. Hay que decir que por una parte, debido a la orografía y por otro lado a los constantes ataques que se sucedían de manera imprevista de parte de grupos armados en el norte, el trazado de la línea pasaba por las cercanías del litoral.
Esto daba seguridad y hacía disfrutar más si cabe del bello paisaje que jalona la ruta. Las primeras máquinas que intervinieron en este trayecto eran 6 máquinas americanas de la marca Alco. En la escasez de carbón, ya que el País Vasco quedaba lejos, obligó a utilizar madera como combustible. Esto, sumado a la mala calidad del agua, produjo que las averías fueran constantes y que a veces no se pudiera atender a tiempo las reparaciones debido a la dificultad para encontrar repuestos. Más tarde, desde 1925, se utilizaron las máquinas Henschel de fabricación alemana. Posteriormente fueron sustituidas por las también de fabricación alemana Mann-C desde 1945, ya terminada la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los vagones se refiere, los pasajeros viajaban en primera, segunda o tercera clase. Un vagón para el correo les seguía, así como otros para el transporte de mercancías. Asimismo, se utilizaban furgones para el transporte de material militar, sin olvidar un vagón que podía ser utilizado como ambulancia llegado el caso. No hay que olvidar que en Tetuán hoy sigue existiendo el hospital militar gestionado por religiosas católicas. El hecho de que en aquella época Marruecos luchaba por su independencia hacía presuponer que habría necesidad de transportar los heridos en función de su estado. La estación del pasado nos transporta a la del presente por esa línea llamada historia. Y hoy los antiguos apeaderos o bien han desaparecido o bien se han transformado en edificios de carácter público en ambos países. Como hemos dicho, en Marruecos, la estación de Tetuán se ha convertido en Museo del Arte Contemporáneo. El apeadero de Rincón del Medic y el de Castillejos se han convertido en edificios administrativos, mientras que en el caso de Negro y Malalien han desaparecido o se encuentran en ruinas. Mientras tanto, en Ceuta, la antigua estación se ha convertido en dependencia de actividades de la Conserjería de Cultura, guardando, como dijimos, una máquina de las antiguas de vapor que cubrían el trayecto, enclavada a sus raíles de manera original en la parte trasera del edificio. En dicho edificio encontramos fotos antiguas de aquella Ceuta de la primera mitad del siglo XIX, así como de los trenes que partían de este lugar. El paisaje de aquel recorrido era y es espectacular. El estrecho de Gibraltar, que comunica la península con el continente africano, ofrece vistas impresionantes. Ceuta es la cabeza de la península llamada Tingitana por los antiguos romanos. Tetuán. Sus montañas y playas se encuentran enclavados en la base oriental de esta península. Sus ponientes y levantes son compartidos con los de Ceuta, gozando de un microclima local muy diferente al que podemos encontrar en el resto del norte del continente africano.